El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas, y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando 2 banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a 2 guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey, y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Esther, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Esther revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Esther se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Esther responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Esther recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro.
Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren. Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Ester, así que el rey y Amán llegan y Ester le informa al rey, primero que nada, que ella es judía. Y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque está ahora en Ester y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido. Así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos. Luego, Mardoqueo, Ester y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los otros oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración, conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. La historia luego cuenta cómo Ester y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de 2 días, Purim, para conmemorar su liberación de la destrucción. Y el nombre de la fiesta viene de la suerte que echó Amán. Recuerda, Purim. El libro concluye con un breve epílogo en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda esta historia ha sido diseñada. La historia estaba llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta los detalles. El esplendor, las fiestas y los decretos del rey son un reflejo del esplendor, las fiestas y los decretos de Mardoqueo al final. Ester y Mardoqueo salvan primero al rey, pero ahora al final salvan a todos los judíos. Y luego tienes la exaltación, los edictos y el banquete de Amán, que son revestidos por la exaltación, los edictos y el banquete de Mardoqueo. Y luego en el centro tienes las escenas en las que Ester y Mardoqueo hacen sus planes. Y luego, los 2 banquetes de Ester actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia, la humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexo y asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Ester son parte. Sin mencionar la violación de muchos mandamientos en la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y a Ester como ejemplos morales, como si aprobara todo su comportamiento, pero sí son colocados como modelo de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Ester regresa a esa pregunta con la que empezó: ¿por qué no se menciona a Dios? El mensaje de este libro parece ser que cuando parece que Dios está ausente, cuando su pueblo está en el exilio, cuando son infieles a la Torá, ¿significa esto que Dios ha terminado con Israel? ¿Ha Dios abandonado sus promesas? Y el libro de Ester dice que no. Nos invita a ver que Dios puede trabajar y que trabaja en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente.
Así que el libro de Esther nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en que no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y de eso trata el libro de Esther. Dios te bendiga. Gracias por separar de tu tiempo para estar con nosotros estudiando la palabra del Señor. Antes de comenzar con lo que tenemos para el día de hoy, quiero que vayamos en oración. Ayúdame a orar por la enseñanza que tenemos reservada para hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, bondad y misericordia, porque tu fidelidad es inmensa, porque siempre eres fiel aunque te fallemos, aunque te ofendamos. Tú siempre extiendes tus brazos de perdón hacia cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por cada amigo, por cada hermano que ha podido sacar de su tiempo para conectarse, aprender de tu palabra, ha decidido sacar el espacio para sentarse a la mesa y comer del alimento que tú tienes reservado para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, mi Señor. Gracias por darme la oportunidad y darme la bendición de poder estar aquí y enseñar de lo que tú todos los días nos enseñas. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como bien pudiste haberte dado cuenta, hoy vamos a estar hablando del libro de Esther. Hay mucho que aprender del libro de Esther, así que yo espero que tengas tu Biblia a la mano, la versión que mejor te parezca, que mejor te guste. Yo estoy utilizando la Reina Valera hoy, así que quiero que vayamos a la palabra. Quiero leerte en Esther capítulo 4, versículos 15 al 17. Hoy tengo una enseñanza, ¿verdad? Es corta, pero yo sé que edificará a nuestras vidas. Esther capítulo 4. Versículo 15 al 17. Leen el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Quiero repetir el versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Que el Señor añada bendición a su hermosa palabra en nuestras vidas. El nombre de Esther, Adasa, en hebreo significa estrella. En otros comentarios también encontré que le llamaban estrellas de la noche, si no me equivoco. Esther fue una judía de la tribu de Benjamín, huérfana. Fue adoptada y criada por su primo Mardoqueo. Por su gran belleza y elegancia fue elegida reina por Asuero. Y si usted ha visto el video, pues puede entender un poco mejor de lo que estamos hablando. Esther es una de las figuras claves de toda la Biblia. Cuando ella se convirtió en reina del rey Asuero de Persia, su nación Israel estuvo al borde de pasar a ser historia. Satanás había preparado un plan para aniquilar a los judíos a través del secretario del estado del rey, Amán. Pero antes que Satanás pudiera comenzar su malévolo plan, Dios colocó a una dama muy especial, a Esther, en una posición donde ella pudiera actuar de acuerdo con el plan de Dios, ayudada por Mardoqueo, ¿verdad? Su tío. La acción de Esther viene en un momento muy importante en la lucha sobrenatural entre Satanás y Jesucristo. La frase más famosa en esta historia es dicha por Mardoqueo a Esther sobre si iba a actuar en representación de su nación o iba a tomar el sendero seguro de mantenerse callada mientras Amán estaba destruyendo a los judíos. Así que si usted lee en este capítulo 4, versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú
y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Le dice, ¿verdad? Mardoqueo. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hay a veces que nosotros no entendemos, bueno, a veces no. Nosotros no entendemos los caminos de Dios. Nuestra naturaleza humana no nos permite entender el camino y la manera de Dios trabajar con nuestras vidas. Pero ahí es donde está lo interesante, lo impresionante, lo hermoso. Porque Dios no me tiene que dar explicaciones. Yo debo de seguir el camino del Señor. Y hay a veces que no entendemos por qué suceden las cosas o por qué me sucede a mí, por qué Dios me lo permite a mí, por qué... como en cierta ocasión una persona me preguntaba, pero ¿por qué esto nos pasa a nosotros? Hay cosas que nosotros no podemos entenderlas. Y no es fácil haberse enfrentado, poniéndonos en el lugar de Esther, a todo lo que ella tenía que enfrentar. Y aún así, pensar en su pueblo quizá, y la situación que estaba atravesando su pueblo, fue lo que la motivó a poder tener la fuerza necesaria para seguir hacia adelante y tomar las decisiones que ella tomó. Así que quién sabe si en el lugar que tú estás es porque a Dios le ha placido que tú estés, porque hay algo que Él quiere trabajar contigo, algo que Él quiere hacer contigo. Hay un milagro que se va a desatar en ese lugar y tú vas a ser el instrumento que Dios va a utilizar para que suceda ese milagro, para que esa puerta se abra, esa puerta se cierre, o haya el milagro de sanidad de enfermo, lo que sea. Pero hay a veces que nosotros no debemos de tomar todo como que es de que Dios no está conmigo, de que Dios no me quiere, de que Dios está en mi contra, solo porque quizás alguien te pudiera comentar como le comentó Mardoqueo a Esther. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe si Dios te ha puesto en ese lugar porque era un propósito de Él. No lo tomemos a mal. Quizás has tenido que sufrir, has tenido que pasar situaciones. Pero hoy Dios te tiene en un lugar porque Él te necesita en ese lugar. Y no es porque Él no puede hacerlo sin ti, sino que Él quiere darte una lección y a la misma vez utilizarte para lo que va a suceder. Imagina que eres una huérfana criada por su tío. Y te hablo de Esther, que te pongas en su posición. Estás completamente sola en este mundo. Siempre preguntándote, o solo, siempre preguntándote de dónde viniste realmente. Y si alguna vez sentirás que perteneces a algún lugar. Usted está poniendo en el lugar de Esther. De repente te obligan a casarte con un hombre que no te gusta ni respetas. Estás atrapada en un palacio extranjero donde solo puedes comer frutas y semillas. No hay nadie con quien puedas hablar y nada que puedas hacer más que preguntarte por cuánto tiempo tendrás que seguir viviendo en esa vida que otro escogió para ti. Esas fueron quizás las cosas que pudieron haber pasado por la mente de Esther. Pensamientos que también pueden pasar por tu mente y pueden pasar por mi mente. Muchas veces quizás nosotros nos encontramos, y en ciertos momentos se los comenté, hubo momentos en los cuales yo no entendía el por qué mi familia tuvo que atravesar la situación de un accidente hace muchos años atrás, atravesar la enfermedad que atravesé, pero hasta que yo le permití al Señor que Él ministrara a mi vida, fue que tantos años después, el accidente yo tenía 12 años y ya hoy pues con mis 40, que no es hasta que mi hija me abre los ojos y me dice, mamá, si no hubiese sido eso, mi tata estuviese muerta. Que son cosas que al momento uno no puede entender, pero cuando nosotros depositamos nuestra vida en el Señor, sabemos que lo que podamos atravesar o lo que esté sucediendo es parte de algo que Dios quiere enseñarnos. Es que su mano va a estar ahí, estuvo ahí, es que hay algo que Él va a mostrarte, Él te quiere utilizar por algo. Así que ella estaba atravesando y quizás todo lo que ella sufrió, aún desde su niñez, pudo haber sido, no lo quiero decir de manera que te vayas a sentir mal, pero provocó que ella pudiera crecer, que ella pudiera madurar y quizás poderse enfrentar a lo que le venía más adelante. Y aún así traspasó barreras, hizo cosas
que no se supone que se hiciera, pero Dios le dio la gracia para ella lograrlo. Esa era la vida de la reina Esther. Ella podría haber sentido pena por sí misma, pensar que era injusto haber nacido en este mundo sin tener padres. Y cómo después de todo su sufrimiento fue forzada a un rol que fácilmente podría haberle quitado su dignidad y su fe. Ella podría haberse dado por vencida, podría haberse hundido en su propia desesperación, pero en cambio, la reina Esther se convirtió en una heroína. Ella mantuvo su fe y su dignidad, se rehusó a darse por vencida incluso cuando todo parecía perdido. Ella tomó su trágica historia y la utilizó para transformar su vida. La reina Esther arriesgó su vida al comparecer ante su esposo, el rey persa, sin ser convocada. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Ella dice, no importa, es por mi pueblo, que yo lo voy a hacer. El rey la recibió, permitiéndole develar el plan de Amán, y más adelante te hablo de eso. Así que ahí estamos viendo cómo ella no se dio por vencida, sino que utilizó la historia para transformar su vida. Tú puedes coger tu historia, quizás esa historia que te ha marcado, esa historia que ha tocado tan adentro, que te ha lastimado, y tú pudieras cambiarla y tornarla en una buena historia donde marques la vida de otros de manera positiva, donde tú puedas expresarle a otros lo que Dios ha hecho, el milagro de lo que Dios ha hecho en tu vida, sin ese dolor y ese resentimiento, sino sabiendo que eso que sucedió, eso que pasó, te está dando hoy la fuerza, te está dando hoy el ánimo, para tú poder demostrarle a otros lo maravilloso que es Dios y el cambio que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tú pudieras transformar tu vida y transformar la vida de otro utilizando tu historia trágica. Esa historia que te marcó, esa historia que quizás cambió el rumbo de lo que tú querías, pero te ha llevado a un rumbo aún mejor de lo que tú pensabas, solo porque le dices la oportunidad al Señor. Tú pudieras hacerlo, transformarlo y transformar a otros. Así que hablando un poco sobre este capítulo 4 que dimos lectura, yo lo dividí en tres palabras. Tres palabras que pudiéramos decir que describen a la reina Esther. Hay muchas palabras que pudiéramos utilizar, pero yo en breves palabras, ¿verdad? No escribí mucho, pero en breves palabras, tres palabras: valiente, paciente y mujer de fe. Tres palabras: valiente, paciente y mujer de fe. Tú te puedes considerar una persona valiente, paciente y una persona que tiene fe, que puede manifestar esa fe de parte del Señor, que permite que eso se desarrolle en cada uno de nosotros. Vamos a ir viéndolo en este mismo capítulo 4. Capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 7. Son los tres capítulos que utilicé para sacar algo de allí. Y lo vamos a ir leyendo mientras voy explicándote. Así que la primera, paciente, es en Esther capítulo 4, versículos 10 al 16. Vamos, ya sé que leímos del 15 al 16, pero quiero leerte desde el versículo 10. Esther capítulo 4, versículo 10 al 16. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther respondió a Mardoqueo:
Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Por qué? Porque ella sabía, bueno, yo lo voy a hacer, es por mi pueblo, pero puede ser que me cueste la vida. Pero Mardoqueo tenía la fe de que no era una casualidad que ella estaba allí, no era una casualidad que ella había sido escogida. Esther tomó el sufrimiento que experimentó como huérfana y lo utilizó para fortalecerse. Ella sabía lo que era estar sola, sabía que había superado el dolor de niña y que tenía la resiliencia necesaria para enfrentar nuevos retos. Cuando entró al palacio, ella utilizó esos obstáculos de su pasado como peldaños en vez de excusas. Ella escogió usar su dolor en vez de dejar que el mismo dolor la ahogara a ella. Cuando ella dice si perezco, que perezca, estaba decidida a perder su vida por su pueblo, perder lujos, comodidades, posición social y muchos más beneficios. Hay que tener una convicción y fe muy grande en Dios para dar tu vida por la de otros, para pasar de ser una simple hebrea a convertirte en reina de Persia y dejarlo todo para honrar a Dios. Así que ella quizás al principio decía, wow, pero ¿qué puedo hacer yo? Hay una ley, yo no puedo quebrantar la ley aunque sea la reina, yo tengo que seguir la ley, todo lo contrario, yo tengo que dar el ejemplo. Y dentro de todo el diálogo ella dice, ¿sabes qué? Yo tengo un arma. Yo sé que hay un arma que puede ayudar. Yo sé que hay un arma que puede vencer y que puede romper todos los obstáculos. Y esa es la oración. Y ahí es donde entonces ella le dice, vamos a orar. Ustedes van a orar allá. Y yo voy a orar aquí con mis doncellas. Vamos a orar y vamos a ayunar. Así que ella nos está demostrando a nosotros que con que con valentía, porque ella se enfrentó, pero ella primero oró. Nosotros tenemos que ser valientes, pero esa valentía nosotros la adquirimos en oración y ayuno. Esther nos lo está enseñando. Ella ayunó, ella oró y dijo, yo voy a entrar. Y si me toca morir, yo muero. Pero ya yo me reforcé, ya yo me puse mi armadura, ya yo fui y oré, ya yo ayuné 3 días para yo enfrentarme a lo que me venga. Y si es la muerte, lo voy a aceptar, pero yo me atreví, pero yo fui valiente, pero me preparé para eso. La segunda, ella era paciente. Si nos vamos al capítulo 5, y yo solamente estoy dándote un brief, yo te pido, ¿verdad?, que cuando leas el libro de Esther, lo escudriñes, lo saborees, lo desmenuces. No solamente lo leas por leerlo, sino que tú lo puedas desmenuzar y tú puedas entender la ricura literaria que hay dentro de este libro. Vámonos a Esther capítulo 5, versículos 1 y 2. Aconteció que al 3er día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Recuerda que te había dicho anteriormente, en los primeros capítulos que leímos, el capítulo 11, que a menos que el rey extendiera el cetro de oro, era la única manera de que la persona que llegara hasta allí pudiera ser salva. Así que ella se ha preparado, ella dijo, voy a orar, vamos a orar, todo el pueblo va a orar y ayunar por lo que yo voy a hacer por ustedes. Yo me voy a enfrentar. Si yo tengo que morir, yo lo voy a hacer, pero yo necesito el backup de cada uno de ustedes con la oración y con el ayuno. Así que ella se enfrentó. Ella fue valiente. Cuando llegó el momento de que Esther hiciera su papel, Dios de nuevo la llevó a obtener gracia ante el mismo hombre y no la mataron por haber ido a la corte sin haber sido invitada. En esta visita al rey, Esther invitó al rey Amán a un banquete
que ella prepararía para ellos esa tarde. Cuando fueron ahí, otro banquete fue arreglado para la siguiente tarde con una matanza por iniciar. ¿Por qué? Te lo comento ahora. Yo necesito que tú vayas y leas los primeros capítulos, ya que ahí recuerda que Amán estaba enojado porque él quería que todo el mundo se inclinara delante de él y Mardoqueo no lo quería hacer. Y Amán se enojó y quiso que mataran a todos los judíos y por ahí está la historia. Quiero que la leas, quiero que la busques. Yo no te la quiero explicar completa. Yo quiero que tú vayas a la palabra, que tú leas qué era lo que estaba sucediendo, cómo esa mujer llega hasta allí en ese certamen de belleza. Pudiera así, ¿verdad? Como lo conocemos, este certamen de belleza donde ella fue escogida. Y pues por ahí están los capítulos. Yo quiero que vayas y leas los primeros capítulos para que puedas entender. Y así vayas conmigo y no dártelo yo todo, para que vayas a la palabra. Quiero que la leas. Así que cuando hay una matanza por iniciar, el tiempo entre banquete y banquete era muy crítico. Así que ella obtiene, ¿verdad?, este primer banquete con ellos. Y luego le dice, ok, yo quiero que vengan de nuevo al próximo banquete. Pero ahí entonces el rey pide que le trajesen en el capítulo 6, pide que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas y que se las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y eso provocó que entonces el rey dijera, espérate, yo no he recompensado a este hombre. Y ahí pues buscando cómo recompensarlo, pues por ahí suceden otras cositas que yo quiero que te vaya y las lea. Pero ahí entonces el rey pues, quiere premiar a Mardoqueo. Y Amán pensaba que podía, pues como Mardoqueo no se inclinaba delante de él, creía que de todas maneras tenía mucho poder para poder provocar, que obligaran, pudiéramos decir, a Mardoqueo a que se inclinara delante de él. Pero entonces vemos cómo se manifiesta entonces la fe que tenía Esther. Si usted se va conmigo al capítulo 7, versículo 2 al 6, voy a leer desde el primero. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Recuerda que es el segundo banquete que ella los invita. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se te otorgará. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y usted puede seguir leyendo lo que sucedió en el camino hasta que al final pues Amán muere. Tener fe no significa sentirnos siempre fuertes y valientes. Fe significa persistir incluso cuando estamos agotados y asustados. Esther no se dio por vencida cuando sintió que no podía continuar. En vez de eso, ella oró. Tú recuerdas que ella lo había hecho antes, para todo lo que ella se iba a enfrentar, para todo lo que ella iba a intentar lograr, sin saber que lo iba a lograr, porque logró que no mataran a los judíos y ahí es cuando ellos pues dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues el rey tuvo que
que hacer otro decreto, ¿verdad?, a favor de los judíos, ya en el capítulo 8, para que ninguno de ellos fuera asesinado, sino que entonces los judíos podían matar, como pudiéramos decir, destruir a todos sus enemigos, todo el que intentara matarlo, ellos podían defenderse, esa es la palabra. Ellos se podían defender, y ahí entonces nace la fiesta del Purim, que se deriva del término babilónico puru, que significa suerte o destino. Y luego ahí, pues entonces Mardoqueo obtiene su lugar, lo puso, le dio autoridad. Fue Mardoqueo el segundo después del rey, y gran, ¿verdad?, Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo. Así que te hice un resumen de lo que tú vas a encontrar en cada uno de estos capítulos, pero yo te pido que tú vayas sobre ellos y tú veas la labor de esta mujer, tú veas cómo ella fue esa mujer valiente, esa mujer paciente, esa mujer llena de fe para poder enfrentarse, atreverse a ir delante del rey y enfrentarse a Amán, al perverso Amán. Cuán importante es saber que Dios puede usarlo a usted y a los suyos para cumplir su propósito a pesar de las flaquezas e imperfecciones y de su falta de talento o influencia. Dios no busca gente perfecta, talentosa o influyente, que hoy en día todo es que yo tengo que ser una influyente en las redes sociales, influyente donde quiera que yo me paro, que la gente me siga, que la gente me aplauda, que la gente me eleve, me reconozca. Solo desea encontrar personas dispuestas a ayunar, dispuestas a orar y enfrentarse a la batalla, enfrentarse a lo que venga, enfrentarse a esa guerra que quizá ya el enemigo está preparando y tiene lista ahí para empezar el ataque hacia tu persona. La reina Esther nos deja un claro y valioso legado que hoy se puede transformar en una valiosa enseñanza para nuestras familias y para cada uno de nosotros como cristianos. Cuán importante es que entendamos y nos apropiemos de que ninguna tarea, por ordinaria que sea, carece de valor delante de Dios, que tu pasado, y usted lo puede ver en Colosenses 3:23, que tu pasado no determina tu futuro, Dios es el que lo hace, y lo ve en Salmos 16:5, que todo se trata de Dios. Él es el protagonista de tu vida, Romanos 11:36. Que la sumisión y la mansedumbre no te hacen inferior, por el contrario, embellece tu carácter. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Que antes de tomar cualquier iniciativa se debe consultar a Dios. Filipenses 4:13. Que Dios puede cambiar el consejo del corazón del rey y ponerlo a tu favor. Proverbios 21:1. Que Dios es un juez justo. Él puede abogar tu causa. Salmo 7:11. Y que tu ciudadanía celestial define las decisiones que rigen tu vida. Filipenses 3:20. En el peor de los momentos que enfrentaba el pueblo judío, Dios proveyó de rescate a través de Esther de una manera mucho más asombrosa. En el peor de los momentos que enfrentaba la humanidad, la condena a la muerte eterna, y contra el peor de los enemigos, nuestro propio pecado, Dios proveyó a su unigénito Hijo Jesús en rescate a todos nosotros a través de su muerte en la cruz. Esther fue utilizada para salvar a su pueblo de la muerte, y Dios utilizó a su único hijo para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Qué estoy dando en agradecimiento a Él? ¿Cómo estoy actuando en agradecimiento a lo que Él hizo por mi vida? Con esto yo termino, con esto yo te dejo, y te pido que vayas al libro de Esther, que tú lo lees, que tú lo exprimas, que tú la
aprietes y que tú saques todas las enseñanzas que hay ocultas en este libro. Señor, yo te doy gracias porque yo sé que esta palabra ha hablado a nuestras vidas. Yo sé que tú has hablado algo a cada uno de nuestros corazones, que tú separaste este tiempo para nosotros, porque hoy tú nos pides que seamos valientes, que seamos pacientes, pero que tengamos fe en ti, que creamos a lo que tú has dicho, que creamos a tu palabra, a tus promesas y que tú vas a cumplir. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias por acompañarnos en el día de hoy. Dios te bendiga.